Hola a todos, el día de hoy elaboraremos un muñeco de nieve paso a paso. Me animé a realizarles un video muy original con un poco de realce 3D para que se animen entonces a realizar esta belleza de muñeco de nieve que puede ser utilizado como collar, como aretes o como un hermoso prendedor. Anímense pues todos a realizar este paso a paso que está realmente hermoso para utilizar en esta Navidad. Comencemos entonces. Antes de comenzar a tejer, quiero mostrarles que este muñeco de nieve tiene acá la nariz así en forma 3D y sus manos también aquí sobresalen. Entonces miren qué bonito y original es este muñeco de nieve. Comencemos entonces. Los materiales que vamos a utilizar para este muñeco de nieve son délicas tamaño 11-0 de color blanco, este es un blanco perlado, un blanco transparente, un gris claro, verde, rojo, negro, color naranja y un color café brillante. Además utilizaremos un hilo color blanco, marca Miyuki, especial para trabajar con Miyuki Delica y aguja número 12. También necesitarán tijeras y encendedor. Comencemos entonces el paso a paso. Vamos a comenzar entonces enfilando. Yo voy a utilizar aproximadamente 1,5 metros de hilo y vamos a enfilar 2 de color blanco perlado, 2 rojas, una blanca perlada, una roja, una verde y finalmente 6 de color blanco perlado. Vamos entonces a comenzar a formar la primera fila. Para formar entonces esta primera fila vamos a dejar aproximadamente 15 centímetros de hilo acá para luego rematar. El hilo principal me está saliendo acá por esta délica blanca, donde quedaron acá las 6 blancas. Entonces vamos a comenzar saltándonos una, la primera, la voy a correr. Esta primera la corro, me la voy a saltar y voy a empezar a sujetar las délicas que siguen. Vamos a realizar la puntada ladrillo. La técnica utilizada para realizar el muñeco de nieve será la técnica ladrillo. Vamos entonces a meter la aguja por la parte de atrás de las délicas. Entonces miren ahí, estoy metiendo mi aguja por la parte de atrás de la délica. Las voy sujetando con mucho cuidado al inicio, que tengo mucho hilo, y voy apretando. Miren que ahí va quedando formada. Voy a hacer lo mismo con las siguientes délicas. Voy a pasar la aguja por la parte de atrás de la délica blanca perlada. La sujeto y voy apretando. Continúo con otra blanca perlada, siempre metiendo la aguja por la parte de atrás. Otra blanca perlada, paso la aguja por la parte de atrás de la délica y las voy apretando. Miren que ahí se va notando cómo se va formando. Continúo con otra délica blanca, voy apretando, continúo ahora con una délica
de color verde. Y voy apretando. Continúo ahora con la délica de color rojo. Paso la aguja por la parte de atrás y voy apretando. Continúo con una délica de color blanco. Y voy apretando. Luego una délica de color rojo y paso la aguja por la parte de atrás y voy apretando. Continúo ahora con otra délica roja y paso la aguja por detrás de la délica. Continúo ahora con una blanca y paso la aguja por detrás. Finalmente, la última délica blanca, miren, paso la aguja por detrás de la délica y voy apretando. Ya entonces tenemos enfilada acá nuestra primera fila. Antes de comenzar la segunda, voy a pasar mi aguja nuevamente por dentro de la blanca, la segunda blanca, y me devuelvo por la primera para reforzar un poco el tejido. Observen ahí. Entonces, acá, una vez terminada nuestra primera fila, vamos a comenzar a realizar la puntada ladrillo, la cual se realiza por la parte de arriba de las délicas. La realizamos acá, observen, por toda la parte de encima de las délicas, porque la técnica consiste en pasar la aguja por debajo de los hilos que están uniendo, estos hilos que están uniendo la parte de abajo. Una vez formada entonces la primera fila, vamos a comenzar a realizar la puntada ladrillo o el tejido ladrillo, siempre pasando la aguja acá por debajo del hilo que está uniendo a los Miyuki délica de la primera fila. Entonces vamos a comenzar, siempre comenzamos con dos délicas, en este caso una de color blanco y una de color verde, y vamos a comenzar realizando una reducción. Para realizar la reducción, lo que vamos a hacer es pasar la aguja, ya les muestro bien acá, pasar la aguja por debajo del segundo hilo. Miren que el primer hilo es el que me está uniendo las dos blancas y el segundo hilo es el que me une la blanca y la roja de la parte de abajo. Entonces vamos a pasar la aguja por debajo de ese segundo hilo. Nos devolvemos por dentro de la délica verde. Sujetamos la délica blanca de lado, bajando por dentro de ella. Y nos devolvemos nuevamente por dentro de la délica verde. Y antes de iniciar, apretamos muy bien nuestro tejido, que quede bien ajustadito. Una vez entonces que ya
Iniciamos con una reducción, miren que es una reducción porque la parte de arriba queda más corta que la de abajo. Vamos a continuar uno a uno colocando una délica de color verde. Ya casi seguimos de una en una. Entonces, continuamos con una verde. Entonces pasamos la aguja por debajo del hilo. Miren ahí que pasamos la aguja por debajo de ese hilo y subimos por dentro de la délica color verde. Acá la primera fila con mucha calma porque tenemos el hilo largo, entonces tenemos que hacerlo con despacio. Continuamos ahora con 3 de color blanco perlado. Entonces voy a coger la primera, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la blanca perlada, continúo con otra blanca perlada, la segunda, y lo mismo. Paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la blanca perlada, la tercera blanca perlada y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la blanca perlada. Continuamos ahora con una de color negro brillante y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica negra brillante y vamos apretando. Continuamos ahora con una blanca perlada y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la blanca brillante. Continuamos ahora con una blanca transparente y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la blanca transparente. Continuamos con otra blanca transparente nuevamente y paso mi aguja por debajo del hilo. Miren que estamos tejiendo puntada ladrillo por debajo del hilo. Subo por dentro de la blanca transparente. Nuevamente ahora una blanca perlada. Vamos a coger ahora una blanca perlada y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la blanca perlada, otra blanca perlada,
y paso la aguja por debajo del hilo. Subo por dentro de la blanca perlada. Hemos entonces terminado esta segunda fila. Recuerden que estamos usando la puntada ladrillo. Vayan comparando que tengan los mismos colores. Para continuar entonces vamos a coger dos blancas perladas. Para esta tercera fila iniciaremos con dos blancas perladas y vamos a hacer acá una ampliación. Aquí ya podemos observar mejor el tejido con la puntada. Vamos, como es una ampliación, entonces vamos a meter nuestra aguja, miren acá, por debajo del primer hilo. Metemos esta aguja por debajo del primer hilo. Y nos subimos por dentro de la blanca perlada. Lo vamos apretando. Miren que es una ampliación, quedó más larga que la anterior. Vamos ahora con dos blancas transparentes. Y voy a pasar la aguja por debajo, miren acá, por debajo del hilo. Y me devuelvo subiendo por la blanca transparente. Vamos a coger otra blanca transparente y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la blanca transparente. Vamos a continuar con 5 de color blanco perlado. Aquí cojo la primera y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica. Nuevamente cojo la segunda blanca perlada y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la blanca perlada. La tercera blanca perlada. La cuarta blanca perlada, siempre pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica blanca. La quinta, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica. Y ahora vamos a cambiar al color rojo. Para el color rojo, entonces vamos a hacer dos. La primera, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica roja. La segunda roja, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica roja. Continúo con dos blancas perladas. La primera, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la blanca perlada. Vamos a
coger otra blanca perlada, la segunda, y observen acá, como abajo ya no hay hilo, miren, entonces lo que se hace es, pasamos la aguja, miren acá, por debajo del hilo del anterior. Entonces pasamos la aguja por debajo del hilo del anterior, o sea, de la blanca. Y subimos por dentro de la délica que estamos tejiendo. Y la vamos apretando. ¿Sí? Observen acá entonces la tercera fila. Vamos a continuar la cuarta fila. Comenzaremos con 2 délicas color blanco perlado y vamos a hacer una reducción. Vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo, o sea, el que está uniendo la blanca y roja de la parte de abajo. Subimos por dentro de la segunda délica blanca, sujetamos la blanca del lado bajando por ella y nuevamente subimos por la segunda blanca para seguir tejiendo. Apretamos bien. Vamos a completar 6 délicas blancas perladas. Esta es la tercera, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica. La cuarta, la quinta, y finalmente la sexta, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica. Ahora una de color negro y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica de color negro. Continúo con 2 blancas perladas, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la blanca perlada, luego otra blanca perlada y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la blanca perlada. Continúo ahora con 2 blancas transparentes. Paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica blanca transparente. La segunda blanca transparente y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la blanca transparente. Continúo ahora con una blanca perlada y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la blanca perlada. Observen entonces acá cómo les debe estar quedando. Continuamos una nueva fila, vamos a hacer una ampliación, o sea que vamos a pasar la aguja por debajo del primer hilo. Lo organizamos y subo por dentro de la blanca perlada, perdón, la blanca transparente. Continuamos con otra blanca transparente para ajustar aquí 2 y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la blanca transparente. Ahora
Vamos a continuar con 10 de color blanco perlado. La primera, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la blanca. La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica. Y acá para colocar la décima, observen que ya no hay hilo en la parte de abajo, entonces lo que se hace es pasar la aguja por debajo del hilo de la anterior délica. Se organiza y subo por dentro de la délica que estoy tejiendo y la voy apretando. Observen acá cómo va quedando este lindo muñeco de nieve. Continuamos entonces una nueva fila. Vamos a comenzar esta fila con 2 blancas perladas y vamos a hacer una reducción. Vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo. Subimos por dentro de la segunda, sujetamos la blanca de lado, bajando por ella y nuevamente subo por la segunda délica blanca. Vamos a seguir con el color blanco perlado hasta completar 6. Acá tendríamos la tercera blanca perlada, la cuarta blanca perlada, la quinta blanca perlada, y finalmente la sexta de color blanco perlado, pasando siempre la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica blanca. Continuamos ahora con una negra brillante y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la negra brillante. Continuamos con 2 blancas perladas, siempre pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la blanca perlada. Otra blanca perlada y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la blanca perlada. Continúo ahora con una blanca transparente.
y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica blanca transparente, otra blanca transparente, y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la blanca transparente. Continúo con una blanca perlada para finalizar esta fila, siempre pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la blanca perlada. Observen entonces acá cómo nos va quedando con esta nueva fila. Continuamos esta nueva fila con una blanca y una blanca transparente, y vamos a hacer una reducción, así que vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo, subimos por dentro de la blanca transparente, sujetamos la blanca perlada bajando por dentro de ella y nos devolvemos nuevamente a la blanca transparente y ajustamos. Continuamos con otra blanca transparente, pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la blanca transparente. Ahora continuamos con 8 de color blanco perlado. Pasamos la aguja acá por debajo del hilo, subimos por dentro de la blanca perlada, nuevamente otra blanca perlada, la segunda, pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la délica blanca, la tercera blanca, la cuarta blanca perlada, la quinta blanca perlada, la sexta, la séptima blanca perlada, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de ella, y finalmente la séptima blanca perlada, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la blanca perlada. Y observen aquí entonces cómo les debe estar quedando este lindo muñeco de nieve. Continuamos entonces otra nueva fila, comenzamos con 2 blancas perladas, vamos a hacer una reducción, así que vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo, subimos por esta segunda, sujetamos la del extremo bajando por ella y nuevamente subimos por la blanca y apretamos. Vamos a completar 7 blancas perladas. Esta sería la tercera, luego la cuarta, la quinta, la sexta,
siempre pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica. Ahora la séptima, siempre pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica. Ahora vamos a seguir con 2 blancas transparentes. Pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por la blanca transparente. Continuamos con otra blanca transparente y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la blanca transparente. Y para finalizar esta fila vamos a coger una blanca perlada y pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la blanca perlada y vamos apretando. Vamos a comenzar otra fila, miren ahí cómo les debe estar quedando. Vamos a comenzar ahora otra fila. Vamos a coger una de color gris y blanca perlada. Y como vamos a hacer una ampliación, vamos a pasar la aguja por debajo del primer hilo. Pasamos esta aguja por debajo del primer hilo y subimos por dentro de la blanca perlada. Vamos a continuar con el blanco perlado hasta completar 9. Esta sería la segunda. Y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la blanca perlada. Continuamos con la tercera, pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la blanca perlada. La cuarta blanca, pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la blanca. La quinta, pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la délica. La sexta, pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la délica. Ahora la séptima, luego la octava délica, y finalmente la novena délica blanca perlada. Vamos a continuar ahora con una de color gris y vamos a pasar la aguja, como abajo ya no hay hilo, entonces vamos a pasar la aguja por debajo del hilo del anterior, o sea de la blanca. La organizamos y subimos por dentro de la gris y apretamos. Observen ahí, yo empecé a realizar primero medio cuerpo del muñeco de nieve, estoy haciendo la parte de abajo, acá le voy a hacer ya como los pies del muñeco de nieve y luego nos vamos a subir a realizar su otra mitad de cuerpo y su cabeza. Entonces vayan comparando cómo les va quedando el muñeco de nieve. Vamos a comenzar la otra fila. Vamos a coger 2 de color gris claro
y vamos a hacer una ampliación. Miren, vamos a pasar la aguja por debajo del primer hilo, o sea, el que une la gris y blanca de la parte de abajo. Lo organizamos y subimos acá por la parte de la segunda gris. Y lo apretamos bien. Vamos a colocar otra de color gris claro, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica. Continuamos ahora con 6 blancas perladas. Vamos a pasar la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la délica. La segunda blanca, la tercera de color blanco, pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la délica blanca. La cuarta, la quinta blanca, y finalmente la sexta de color blanco, siempre pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica blanca. Continuamos ahora con una de color gris y pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la délica gris. Otra de color gris, pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la délica gris y finalmente la última gris. Acá ya no hay hilo como observan, entonces vamos a pasar la aguja por debajo del hilo del anterior y subimos por la gris. Y observen acá entonces cómo les debe estar quedando. Vamos a continuar, vamos a coger dos de color gris claro y aquí vamos a hacer una reducción, o sea que vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo, subimos por la segunda, por la gris, bajamos nuevamente por esta gris, por la primera y subimos por la segunda gris y apretamos. Acá necesito llevar nuevamente mi hilo a esta primera gris de acá, o si contamos de acá a la tercera. Entonces vamos a ir llevando el hilo por dentro de las délicas, con mucho cuidado de no tener hilos atravesados. Entonces nos vamos yendo en esa dirección hasta llegar a esa délica gris. Necesito que me quede saliendo en la dirección de la gris, que el hilo me quede saliendo por esa gris. Entonces vamos pasando con cuidado. Acá, miren, ya quedó saliendo el hilo en la dirección de la délica gris. Entonces vamos a coger nuevamente dos délicas de color gris claro
Y acá miren, vamos a pasar la aguja por debajo de este segundo hilo. Empiezo uno a contar a partir de donde esté saliendo el hilo. Entonces este sería el primer hilo y este el segundo hilo. Entonces pasamos esa aguja por debajo del segundo hilo. Bajamos por dentro de esta gris. Subimos nuevamente y vamos apretando. Aquí hemos terminado toda la parte de abajo de nuestro lindo muñeco de nieve, para que vayan comparando a ver si les está quedando igual. Ahora vamos a rematar este hilo inicial para poder traer este otro hilo acá y continuar con el tejido de la parte de arriba. Entonces vamos a rematar acá este hilo inicial, lo vamos a pasar por dentro de varias télicas. Antes de cortar y de quemar. Entonces lo pasé por dentro de varias télicas. Voy a cortar con ayuda del encendedor. Quemo con cuidado de no ir a dañar el tejido. Ahora lo que debo hacer es llevar este hilo a la parte de arriba para continuar con el tejido. Entonces lo vamos a ir haciendo por todo el borde del muñeco de nieve hasta llegar arriba. Mucho cuidado de no dejar hilos atravesados. Lo van haciendo con despacio. Aquí entonces ya finalmente, miren, me va a salir en la parte de arriba para poder continuar. Vamos a comenzar entonces ya la parte del cuerpo hacia arriba. Vamos a comenzar con dos blancas y vamos a empezar haciendo reducción. Cogí dos blancas perladas. Entonces vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo, o sea, el que está uniendo la blanca y roja de la parte de abajo. Subo por dentro de la blanca, sujeto la del lado bajando por ella y nuevamente subo por la blanca y voy apretando. Continuamos con dos de color verde. Entonces paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica verde, continúo con otra verde y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la verde, continúo ahora con una blanca perlada y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la blanca. Continuamos ahora con una de color verde y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la verde. Continuamos ahora con una de color negro y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica negra. Continuamos ahora con 5 de color blanco perlado. Paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica color blanca perlada, otra blanca y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la blanca. Otra de color blanco
y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la blanca. Vamos a hacer la cuarta blanca, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por la blanca, y finalmente la quinta, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica blanca. Miren ahí cómo les debe quedar esta fila. Vamos a comenzar la otra nuevamente con 2 de color blanco perlado, y lo que vamos a hacer es una reducción, así que vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo, subo por esta blanca, sujeto la del lado bajando por ella y nuevamente subo por la segunda blanca. Vamos a hacerlo hasta completar 6. La segunda, esta sería la tercera blanca, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica. La cuarta, la quinta, y finalmente la sexta de color blanca, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica. Ahora una de color verde, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica. Continúo ahora con el color rojo, vamos a hacer 2 de color rojo, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica. Otra de color rojo, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica. Continúo con 2 de color blanco, blanco perlado. Paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica. Otra blanca perlada, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la blanca perlada. Observen ahí qué bonito está quedando. Continuamos una nueva fila. Acá vamos a coger blanco perlado y rojo y vamos a hacer una reducción. Vamos a pasar la aguja por debajo de este segundo hilo y subimos por dentro de la roja. Sujetamos aquí la blanca, bajando por ella y nuevamente subimos por la roja. Continuamos con una de color verde, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica verde. Continuamos con 2 de color rojo, pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la délica roja. Otra de color rojo y pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la roja. Continuamos con una verde, pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por la verde. Continuamos con 2 rojas,
Pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de las rojas, otra roja, ahora continuamos con dos blancas perladas, pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la blanca perlada, otra blanca perlada, pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de las blancas perladas. Ahora observen acá cómo les debe estar quedando. Vamos a colocarle en la primera parte del brazo acá. Para esto necesito que el hilo me esté saliendo de esta blanca que les estoy señalando acá de la parte de abajo. Entonces voy a llevar mi hilo a esa parte. Miren, ahí es donde les debe quedar el hilo, saliendo por esta blanca. Así. Una vez entonces nos esté saliendo el hilo por esta parte, como les mostré, entonces vamos a enfilar 6 délicas de color café brillante. Entonces miren lo que vamos a hacer. Acá les voy a mostrar. Vamos a hacer el brazo, entonces primero colocamos las 6. Me voy a saltar una. Acá les voy a mostrar con mucho cuidado. Y miren, me devuelvo solo por 2 délicas café brillante. ¿Sí? Entonces recuerden, me salté una y me devuelvo por 2. Y voy apretando. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar otras 3 café brillante. Entonces lo mismo, las voy a llevar hasta abajo. Y lo que voy a hacer es que me voy a devolver acá. Primero por dentro de 2. ¿Sí? Miren, me salté y me devuelvo por 2. Ya la voy a apretar. Y luego, ¿qué voy a hacer? Me voy a devolver, miren acá, por dentro de estas 3 y por dentro de la blanca, ¿sí? Entonces ya me voy a devolver por dentro de las 3, de la parte de abajo y la blanca. Ya acá la voy a apretar para que observen cómo quedaría formado el brazo que simula la rama de madera de un muñeco de nieve. Listo. Lo mismo voy a hacer en el otro lado. Me voy a devolver por dentro de las délicas hasta llegar al otro lado y formar nuevamente el brazo. Nuevamente les muestro cómo voy formando el brazo del muñeco de nieve. Con mucho cuidado de que no dejen atravesados los hilos. Esto le da una sensación de que fuera un muñeco de nieve más real. Entonces es un toque muy bonito para las manos. Entonces nuevamente les muestro. El hilo primero debe estar saliendo de esta télica que les muestro acá. Miren, el hilo debe estar saliendo por esta délica de acá abajo, esta primera délica de la fila de acá abajo. Miren, se los muestro así. Para que lo observen bien. ¿Sí? Mírenlo ahí. Entonces recuerden, vamos a enfilar nuevamente 6 délicas de color café brillante.
Miren acá, 6 délicas de color café brillante y las llevo hasta la parte de abajo. Listo. Acá, para mostrarles, lo voy a girar. Me salto una, la primera, y me devuelvo por 2. Solamente me devuelvo por 2. Y entonces lo voy apretando. Voy cogiendo nuevamente. Lo voy a apretar bien. Voy cogiendo nuevamente 3 délicas. Miren, café brillante. Me voy yendo hasta abajo y nuevamente me salto una, siempre se salta una, acá lo voy a girar, me salto una y primero me voy a devolver por estas dos, voy haciendo por pasos para que ustedes vean. Me devuelvo primero por 2, acá lo voy apretando con cuidado y ahora me devuelvo, como les mostré ahora, por dentro. Miren acá, me devuelvo ya por dentro de las primeras 3 cafecitas brillantes y por la blanca. Y aquí ya lo voy a apretar para darle la forma. Observen ahí cómo les va quedando la forma de las manos. ¿Sí? Entonces, comparen ustedes si les está quedando de la misma forma. Vamos a continuar. Vamos a llevar nuestro hilo nuevamente a la blanca de la parte de arriba para poder seguir tejiendo. Y vamos a comenzar acá una nueva fila. Vamos a comenzar con 2 délicas de color verde y vamos a empezar haciendo una reducción. Entonces vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo y subimos por dentro de la délica de color verde. Bajamos nuevamente por la verde, la primera, y nos devolvemos a la segunda délica verde y apretamos bien. Vamos a continuar con una délica de color rojo. Vamos a pasar la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la délica roja, continuamos con una de color verde y pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la délica verde. Vamos ahora a coger una de color rojo y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la délica roja, continuamos con una de color verde y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la délica verde. Vamos a coger ahora una de color rojo y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la délica roja, continuamos con una de color verde, vamos a pasar acá la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la délica verde, continuamos con otra de color verde y pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la délica verde. Entonces observen acá, me voy organizando, observen acá cómo les debe estar quedando esta parte de nuestro hermoso muñeco de nieve.
Continuamos ya con otra fila. Vamos a coger una verde y una roja y vamos a hacer reducción. Vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo. Nos devolvemos por dentro de la roja. Bajamos por la verde. Y nuevamente nos devolvemos a la roja. Vamos a coger ahora 4 de color blanco perlado. La primera blanca perlada, la segunda blanca perlada, tercera blanca perlada, la cuarta blanca perlada, la roja, una roja, pasando siempre la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la roja. Y finalmente una de color verde, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica de color verde. Vamos a comenzar una nueva fila. Vamos a coger 2 blancas perladas y vamos a empezar haciendo una reducción. Vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo. Subimos por dentro de la blanca perlada. Bajamos por la blanca y subimos nuevamente a la segunda blanca. Vamos a coger ahora 3 de color negro. La primera negra, la segunda de color negra, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica negra, la cuarta de color negro, luego vamos a colocar 2 de color blanco perlado. Miren cómo les debe estar quedando esta nueva fila. Vamos a hacer la que sigue. Vamos a coger 2 blancas perladas y vamos a hacer una ampliación. Vamos a pasar la aguja por debajo del primer hilo y subimos por dentro de la blanca. Vamos ahora a continuar con una de color negro y pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la negra. Vamos a continuar con 2 blancas, pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la blanca, otra blanca, pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la délica blanca, una de color negro, pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la délica negra. Continuamos con 2 de color blanco perlado, pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la délica blanco perlado. Continuamos con la segunda blanca perlada. Como acá ya no hay hilo, como observan, entonces lo que hacemos es pasar la aguja
por debajo del hilo del anterior. Entonces vamos a pasar la aguja así por debajo del hilo de la anterior. Y subimos por dentro de la blanca perlada. Observen entonces acá cómo les debe estar quedando formado su lindo muñeco de nieve. Vamos a continuar una nueva fila. Cogemos 2 blancas perladas y vamos a hacer una reducción. Vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo. Subimos por dentro de la blanca perlada, la segunda. Bajamos por la otra sosteniéndolo. Y subimos nuevamente por la segunda. Continuamos con otra blanca perlada. Pasamos la aguja por debajo del hilo. Subimos por dentro de la délica. Ahora vamos a coger una de color naranja. Y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo. Subimos por dentro de la délica naranja. Continuamos con una blanca perlada. Pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la blanca. Vamos a completar 3. La segunda blanca. Y finalmente la tercera de color blanco. Vamos a hacer la siguiente fila. Cogemos 2 blancas perladas. Vamos a hacer una ampliación. Vamos a pasar la aguja por debajo del primer hilo. Y metemos la aguja por la segunda blanca. Y apretamos. Vamos a continuar con una negra mate. Y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo. Subo por dentro de la negra mate. Continuamos con 2 blancas perladas. Luego continuamos con una negra mate. Continuamos con 2 blancas perladas, siempre pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica. Otra blanca perlada. Como acá ya no hay hilo, entonces lo que hago es que voy a pasar la aguja por debajo del hilo de la anterior blanca. Acá entonces lo organizo y subo por dentro de la blanca. Listo. Miren entonces acá cómo les debe estar quedando de lindo el muñeco de nieve. Bueno, quiero darle también una sensación como de 3D a la nariz del muñeco de nieve, porque sabemos que en la realidad ella sobresale cuando le pegan la zanahoria. Entonces voy a llevar mi hilo a que me salga por la délica naranja. Entonces, con mucho cuidado, voy a ir pasando por dentro de las délicas. Para poder bajarlo a la délica color naranja. Acá. Y que me salga el hilo por esta délica naranja.
Voy entonces a coger 4 délicas naranjas, ¿sí? Y las voy a llevar hacia la parte de abajo. Me salto una, siempre me salto una y me voy a devolver nuevamente por las 3 délicas y además por la naranjada, la de color naranja que está aquí tejida. Entonces observen que ahí queda nuestra nariz en realce, ¿sí? Observen acá, en realce de nuestro muñeco de nieve. Voy entonces ahora a rematar este hilo porque ya está muy corto y a coger uno nuevo para terminar su cabeza y hacer el sombrero. Entonces vamos a llevar este hilo a la parte de arriba y lo vamos a pasar a través de unas délicas para poder de esta manera rematarle el hilo. Quiero que observen acá, miren que queda en realce para darle como una simulación más real a nuestro muñeco de nieve. Vamos entonces a agregar nuevamente hilo para poder terminarlo. Voy a empezar primero rematándole, acá lo voy a dejar con un poquito de hilo para poder rematarlo y así nosotros poder comenzar con la parte que nos falta. Acá lo estoy pasando por diferentes délicas para sujetarlo y luego poder cortar ese pedacito y empezar a tejer. Acá entonces ya que quedó sujetado, corto un poquito acá y con ayuda del encendedor lo quemo con cuidado. Listo. Ya entonces, una vez que quedó correctamente rematado, vamos a comenzar a tejer la otra parte. Entonces, ya vamos a coger para esta nueva fila 2 de color blanco perlado y vamos a hacer una reducción. O sea que vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo. Subo por la segunda délica blanca, sujeto la otra délica blanca bajando por ella y nuevamente me devuelvo por la délica blanca. Continuamos entonces, tenemos que completar 7. Sigue el tercero de color blanco perlado, el cuarto blanco perlado, quinto, pasando siempre la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica, el sexto blanco perlado, y finalmente el séptimo blanco perlado. Entonces miren, observen ahí cómo les debe estar quedando
la cabeza del muñeco de nieve. Vamos a continuar una nueva fila. Continuamos con el blanco perlado. Cogemos 2 blancas perladas y hacemos otra reducción. Vamos a pasar la aguja, miren ahí, por debajo del segundo hilo. Me devuelvo por dentro de esta blanca, la segunda. Sujeto el blanco de la esquina, bajando por él y me devuelvo nuevamente a la segunda para continuar tejiendo. Continuamos con la tercera. Tenemos que ajustar 6 blancos perlados, siempre pasando nuestra aguja por debajo del hilo y subiendo por dentro de la délica. Acá tejemos con cuidado porque recuerden que tenemos la nariz. Continuamos la cuarta blanca, pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la blanca. La quinta de blanco perlado, pasamos acá la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la blanca perlada y finalmente la sexta. Y subimos por dentro de la délica. Observen ahí. Vamos a empezar a formar el sombrero acá en esta parte, entonces con nuevamente el sombrero con color negro. Vamos a coger 2 de color negro. Vamos a empezar aquí una ampliación. Vamos a pasar la aguja por debajo del primer hilo. Lo organizamos y subo por la segunda negra. Vamos a completar 7 de color negro. Entonces acá la tercera, la cuarta de color negro, la quinta de color negro, la sexta de color negro, y la séptima de color negro. Como acá ya no hay hilo, entonces lo que hago es pasar la aguja por debajo del hilo de la anterior negra y subo por dentro de la negra. Continuamos con el color negro nuevamente. Vamos a hacer una ampliación. Vamos a pasar la aguja por debajo del primer hilo. Subimos por la segunda negra. Vamos a completar 8 de color negro. La quinta de color negro, siempre pasando la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica de color negro. Paso la aguja por debajo del hilo,
subo por dentro de la délica color negro. Vamos a hacer la séptima. Y finalmente la octava de color negro. Como acá ya no hay hilo, observen acá abajo, entonces lo que se hace es pasar la aguja por debajo del hilo de la anterior. La organizo y subo por dentro de esa délica que estoy tejiendo. Y vamos apretando. Observen entonces acá cómo les debe estar quedando de hermoso el tejido del muñeco de nieve. Para continuar acá la nueva fila, necesito que el hilo me esté saliendo por la segunda délica negra. Entonces lo que yo voy a hacer es pasar, miren acá, pasar la aguja por la segunda délica negra de arriba y la segunda délica negra de abajo. Y me devuelvo, ya les muestro, y me devuelvo por la primera délica negra de abajo y la segunda de arriba. Y voy apretando, que no me queden por ahí hilos atravesados. Ahora vamos a hacer una nueva fila con el color rojo. Vamos a empezar pasando la aguja acá por debajo del segundo hilo. Me devuelvo por esta roja. Sujeto la roja del lado, bajando por ella. Y nuevamente me devuelvo a la segunda roja para seguir tejiendo. Y lo voy apretando. Vamos a continuar con el color rojo. Vamos a pasar la aguja por debajo del hilo. Subo por dentro de la délica color rojo. La cuarta délica roja. Finalmente la quinta délica roja. Con mucho cuidado por lo que la nariz sobresale, entonces se puede meter el hilo ahí. Miren ahí cómo les debe estar quedando hasta ahora el tejido. Vamos a comenzar nuevamente otra fila. Vamos a coger dos de color negro. Y aquí vamos a hacer una ampliación, o sea que vamos a pasar la aguja por debajo del primer hilo. Subo acá por la segunda de color negro. Vamos a completar 6 de color negro. La tercera de color negro, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica negra. La cuarta de color negro, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica de color negro. La quinta negra y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica negra.
otra de color negro y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica negra. Miren ahí. Vamos a hacer la última parte del sombrero, la última fila. Cogemos 2 de color negro y vamos a hacer una reducción, o sea que vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo. Subo por dentro de la délica negra, bajo sujetando la otra de color negro, nuevamente subo por la délica negra, otra de color negro y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica de color negro, otra de color negro, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica de color negro, otra de color negro, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica de color negro. Acá entonces miren nuestro hermoso muñeco de nieve. Estoy encantada con los resultados de este muñeco de nieve. Me quedó el diseño muy original, muy real. De verdad que se ve muy bonito colgado en los árboles de Navidad. O también como un accesorio para aretes, para collar, usado como dije, o espectacular para un prendedor. Entonces anímense a realizar este paso a paso que de verdad sé que les va a encantar. Vamos a rematar ahora nuestro hilo, lo voy a pasar por dentro de varias délicas antes de cortar y quemar. Acá ya voy a cortar entonces. Dejamos un poquito de hilo. Vamos con ayuda del encendedor. A terminarlo. Entonces miren aquí el resultado de nuestro muñeco de nieve que tiene un poco de 3D. Espero entonces a todos que les haya gustado este nuevo video tutorial. Los invito a que exploren la lista de reproducción de Navidad, donde encontrarán diferentes videos sobre manualidades de figuras de muñecos de Navidad y además también encontrarán canciones alusivas a la Navidad. Espero entonces que se suscriban al canal, que mantengan la campanita activa para que estén pendientes de nuevos videos, ya que el contenido es bastante bonito. Muchas gracias y espero que me dejen sus comentarios en este video.